al empezar este Shabbat, que ya vamos completándolo, Señor, a través de esta semana, y viendo, Dios de los cielos, cómo tu fidelidad, tu gran amor infinito, siempre producen fidelidad y siempre producen, Señor, una verdadera fe en nosotros. Porque aquel que abre los cielos, Señor, para buenos y malos, en cambio, Padre, sella con su espíritu cada día, que esas misericordias nuevas, que ese nacimiento, que la unidad de tu reino y tu justicia nos hace ver, Señor, las cosas que se van compartimentando o que se van dividiendo o que se van partiendo. Y por eso, Padre, siempre será bueno saber que esa ley que tú nos has dado no es una ley que descansa, que esa sangre preciosa que nos has concedido no es una sangre que cayó, que ese fruto precioso de labios que confiesan tu nombre es alabanza, Padre, pero también son pensamientos nuevos, que esos pensamientos nuevos, Dios bendito, nuevamente son fuego, Señor, de tu Espíritu, y ese fuego, Padre Santo, que quebranta el fuego extraño, sigue rompiendo, Dios, toda esa estructura vieja, toda esa estructura, Señor, natural, sigue remeciendo y sacudiendo para que, Padre, lo que no tiene que quedar piedra sobre piedra, pues no quedará, Dios bendito, para que lo que es verdadera Jerusalén, eso siga siendo extensión, y para que, Señor, la extensión desde los confines de la tierra, pues, Padre, sea cercanía contigo. Y esa cercanía, Señor, es con todos los que, a mis hermanos y mis hermanas, nos permites vivir la fe de la casa del Labán, nos permites vivir la edificación, Dios, y nos permites vivir la roca de nuestra salvación, porque esa es verdadera roca, ese es verdadero fuego, y nos permites vivir y ver ese altar desde donde es tu pan, nos ha acercado, Dios de los cielos, a tu mesa, y desde donde, Señor, lo que sale de tu boca sigue siendo, Señor, justicia, que besa nuestros labios, y que a través de tu Santo Espíritu, Señor, esos labios van escribiendo, van apuntando, van, Señor, puliendo, van, Señor, fortaleciendo, van siendo fuego. Por eso sea, Señor, fuego de tu Espíritu. El fuego, Señor, que nace de esos labios, que en tu fidelidad, Padre, llevan ese mover de tu Espíritu. El fuego de esas manos, que en tu mover, Señor, saben separar lo que la derecha y la izquierda. Y, Señor, fuego de lo que tus pies, porque sabemos, Padre, a dónde vamos. Sabemos, Señor, de dónde nos has traído, de dónde nos sacaste. Y sabemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que siempre, Señor, tenemos todo el poder, la gracia y la misericordia de saber el lugar en donde estamos, de saber la justicia, Señor, de lo que caminamos. Y saber, Señor, que todas nuestras generaciones viejas, pues en el nombre de Cristo Jesús, en cambio contigo, tenemos en tu ley, en tu palabra, lo que, Señor, en cambio es tu ayuda, tu bendición, tu gracia, tu misericordia, que nos libera, Señor, de las cosas que no tienen sonido ni sentido, sino que, Señor, nos lleva a un sonido claro, a ese sonido, Señor, que siempre nos darás a través de lo que sale de nuestra boca, a través, Señor, de lo que suena en nuestro ser. Y eso, Señor, siempre será una trompeta, eso será un memorial santo, eso, Señor, será un sonido claro de aquel que en los cielos nos dejó su espíritu para escribir nuevamente lo que se escribe en los cielos: santidad, Padre y Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la santidad de tu fuego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, bienvenidas. Pues, Erika, muchas gracias. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está en casa? ¿Cómo van las cosas? Todo bien a full. Sí, ay, tengo muchas cosas que hacer y no me avanzo y estoy como loca todos los días. Pero bueno, ahí vamos, todo bien. ¿Le ha afectado el paro? ¿Cómo va? No, Marquito, la verdad aquí nada, no se siente nada. Y como tenía trabajo, que estoy un poquito atrasada con algunas cosas y he estado haciendo esas cosas. Ajá, no he sentido mayor cosa. Todo bien. Qué bueno, ya me imagino. De esta gente que no deja trabajar al resto. Pero bueno. Sí. Dios les bendiga y les dé sabiduría para que dejen de hacer tonteras. Oiga, es que claro, uno empieza uno y después ya se volvió eso
un modus de acción. Empieza uno y empiezan nomás los otros a querer dispararse. Bueno, estamos en los 40 días. Y alguna pregunta. Lina nos compartía su pregunta, que es importante. ¿Alguna pregunta, alguna acotación? Hoy, como ustedes pueden ver, ya ha estado fuerte el sol, pero también la lluvia. Y claro, esto es una forma también de mecimiento de las cosas y, y, de, y de seguir preparando. Yo creo que esas flechas son importantes a la luz de lo que habíamos comentado, ¿no? A la luz de, de Éxodo. Éxodo capítulo 24, ahí es donde estamos. Éxodo 24. 24:7. Dice, yo creo que sí es importante leer todo el 24 porque hemos estado tomando partes y no sé si todos lo hemos leído, pero leámoslo todo. El Éxodo 24, que es el periodo antes de los 40 días, el, el periodo donde empiezan los 40 días y el periodo del proceso de los 40 días, empatado con el periodo claro, de la ley y la ley que viene después de los 40 días y la ratificación de esos 20 sale después de otros 40 días. Así que vamos a Éxodo 24 que no lo hemos leído por completo. Y ahí, como ustedes ven, podemos topar temas. eh, si habíamos comentado, si leyeron el libro de Mateo, de Marcos, los evangelios, en donde habla de las vírgenes prudentes, eh, ¿qué más? Eh, la ley también, el cumplimiento de la ley, de los diezmos y las ofrendas que les había comentado, que tiene que ver con el altar, si lo pudieron leer. Entonces, todas esas cosas podemos enfocarlos a la luz de estos 40 días de lo que es, de lo que es, de lo que es la ley, porque esto es importantísimo. La ley, y aquí tenemos la ley incluso de Moisés, comparada con la ley de Dios. Así que Éxodo 24, esto, esto sí es muy importante que podamos entenderlo. Dice, entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia Jehová, sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo a Jehová, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, nuevamente, ¿qué dijo el pueblo? Dijo, haremos. ¿Cómo se hace eso? Este versículo ya podemos ahí analizarlo. Dice, haremos todas las palabras de Jehová que el Jehová ha dicho. Entonces, ¿cómo se hace eso, no? Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Moisés ya escribió, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieran holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos y, ¿qué dice? Y obedeceremos. Yo tengo obedeceremos, pero ¿qué es? Y escucharemos.
Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Y se levantó Moisés con Josué su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día Dios llamó a Moisés en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué les llama la atención de todo, de este, de este, de este capítulo? ¿Sí? De los asuntos previos. Bienvenida, Rocío, Carmita y todos los demás. ¿Qué les llama la atención? Entonces tenemos tres acontecimientos. ¿Cuál es el que les llama la atención antes de los 40 días? ¿Cuál es el que les llama la atención en el día en el que empieza los 40 días? ¿Y qué es lo que les llama la atención después de los 40 días? ¿Qué es lo que les llama la atención a usted? ¿Alguna cosa? Mire, esto es... Perdón, Marquito. Ah, Perdón que no le escuché cuando me saludó. Qué pena, perdón, Marquito. Buenas tardes con mira, usted y buenas con tardes. todos. Marquito, a mí lo que me llama la atención es que Dios le dice, sube tú, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 sacerdotes. Es como que Dios quiere que se acerquen ellos porque Dios conocía que ellos estaban lejos. Importante, me parece muy importante, porque mire, ¿a dónde les hace acercar? Esta sería la pregunta. ¿A dónde se acercaron ellos? ¿A dónde se acercaron? Ellos se acercaron hasta donde creyeron que podían acercarse y no hasta donde Dios les llamó. Mira, aquí le dice, esta es la parte, Éxodo 24:11. Esto es lo que a mí también me llama la atención. ¿Qué dice el Éxodo 24:11? Dice, mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Qué le parece? Dios les estaba haciendo un llamado para que se acerquen, pero en ellos primó el miedo y no se acercaron con la confianza de un hijo a un padre. Entonces, mire, el hecho de comer y beber, ¿en dónde se come y se bebe? Y claro, si si usted come y usted bebe, ¿qué es lo que usted vería? ¿O qué es lo que usted escucharía? Depende de la mesa, Marquito. Entonces, exactamente. Entonces, ¿a dónde les acercó Dios a ellos? A su mesa. Entonces, por eso, mire, el 24:1, como dice usted,
hay una acción de cercanía y de lejanía. Al acercarles a la mesa, nosotros estamos hablando justamente que ya desde los 40 días anteriores, pues ya hay un acercamiento de mesa. Y durante estos 40 días también ya hay un acercamiento a la mesa. Entonces, ¿para qué les acerca la mesa? ¿Por qué les acerca la mesa, no es cierto? Entonces, en la mesa, ¿qué es el elemento principal de la mesa? ¿Cuál es el elemento principal de la mesa? ¿Cuál es el elemento principal? La comida y la bebida. Ya ve. Entonces, el elemento principal de la mesa es la comida y la bebida. ¿Ya? Rocío, ¿cuál es el elemento principal de la mesa? El pan y el vino. Exactamente. El elemento principal de la mesa es el pan y el vino. Entonces, ¿cuál es el elemento principal de la mesa si estamos hablando del pan y el vino? Entonces, el elemento principal de la mesa es el partimiento y es el fruto, ¿verdad? Entonces, el elemento principal de la mesa es la sangre. ¿Y cuál es? Entonces, por eso aquí vamos. ¿Cuál es el elemento principal de la sangre? Con este antecedente, lo que le está mostrando a ellos es que si hay una cercanía y una lejanía, pero en la mesa, uno, si se acerca al pan, si se acerca al vino, no es un elemento nada más que se come y se bebe, sino es un elemento es un elemento para que haya unidad. Entonces, ese es el elemento principal. El elemento principal es la unidad. Pero al hablar de la unidad, claro, las cosas se complican porque nosotros cuando hablamos del pan, ya tenemos que hablar del partimiento del pan. Y cuando hablamos de la copa, ya tenemos que hablar de la sangre o ya tenemos que hablar del vino. Entonces, ahí es donde no es que se complica, sino por todo lo contrario. Nuevamente, es la mesa y nuevamente es ese cambio, ese cambio de actitud. Así que, como dice el último elemento es mostrar a todos. A ver, ¿a quiénes les muestra todo esto? ¿No es cierto? ¿Quiénes comparten de la mesa antes de los 40 días? ¿Quiénes comparten? Comparten los que van a subir y comparten los que van a bajar. ¿Por qué? Porque el que va a subir, ¿a dónde va a subir? Va a subir también a la mesa del Señor. Y los que van a bajar, ¿a dónde van a bajar? Van a bajar a sus mesas. Y por eso decíamos, pues al Hijo se le reconoce por la mesa. Y claro, otra de las características que mencionábamos es justamente la diferencia entre un hijo y un... eh, y estamos hablando, claro, del otro aspecto importante, que es la parte, como mencionábamos, la parte de la iniquidad. Entonces, ¿qué tiene que ver con la iniquidad con la mesa? Pues, y estos parámetros, la iniquidad es lo que nosotros habíamos mencionado. La iniquidad tiene que ver con la condición del corazón. ¿Sí? Con la temperatura, la iniquidad tiene que ver con la temperatura del corazón. Entonces, ¿cómo está la temperatura? ¿Cómo está su temperatura? ¿Cómo está el termómetro de su temperatura? ¿Cómo está la temperatura de ellos? Pregunta, vamos con ellos nada más para comparar. ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo está el corazón de todos los que subieron? Tibio, Marquito. Tibio. ¿Qué más? ¿Tibio o frío? Entonces es muy importante porque hay un aspecto de acercamiento y hay un aspecto de acercamiento a la mesa, entonces a la posición de hijos. Y ese acercamiento a la mesa, por la posición de hijos, les muestra la mesa, les muestra una mesa contraria. Y la mesa contraria
obviamente muestra el enfriamiento, como decíamos, muestra la temperatura. La temperatura. Y al hablar de temperatura tenemos que hablar de la mesa, ¿no es cierto? Si está, ¿cómo le empatamos con los acontecimientos que estamos viviendo ahora? ¿Cómo está la temperatura de las cosas? Ese podríamos ver. Adri me estaba haciendo seguimiento en esto. Ahora ya estamos viendo un plano de la realidad de las cosas. ¿Cómo está la temperatura de las cosas en Ecuador? ¿Cómo está la temperatura de las cosas en estos 40 días? ¿Cómo está la temperatura de las cosas en esta semana? ¿Cómo ha estado? Incluso la temperatura a nivel natural. Y justo viene una lluvia, no sé si en todas partes, pero por lo menos aquí una lluvia refrescante, digamos así, un agua de lluvia. Y entonces vemos dos temperaturas. La temperatura de la iniquidad. Entonces, eso es lo que mencionábamos el día martes. La temperatura de la iniquidad, ¿cuánto es la temperatura de la iniquidad? ¿Cuánto es la temperatura de la iniquidad? ¿Alta? Bajo cero. Bajo cero. Altas. No, Altas. es alta. Esa es la situación. La temperatura de la iniquidad es alta. Entonces, la iniquidad. Por el fuego extraño, pero. Exacto, exactamente. La temperatura de la iniquidad siempre va a ser alta. La temperatura alta y la temperatura de la iniquidad muestran un fuego extraño. Y, claro, y aquí vemos cómo es la temperatura de la ley de Dios, cómo es la temperatura de la mesa de Dios, cómo es la temperatura de Dios. ¿Cómo es? ¿Es tan alta o tan baja que a la alta le baja y a la baja le sube? Así es. Entonces, ellos, ¿cómo estaba la temperatura que ellos tenían que manejarse? ¿En qué temperaturas ellos estaban manejando? Imagínense, y se suben y ven y vieron al Dios de Israel debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Entonces, y ellos comen y beben. Y comen y beben de un altar, y comen y beben de una mesa. Entonces, ahí vemos la iniquidad, ¿no es cierto? Abajo, ellos suben. ¿Y qué ven? Ven a Dios. Y claro, el momento que ven a Dios, ven todo lo que Dios está haciendo, eh, y, y ahí y Dios les lleva a una cercanía, les lleva a una posesión, más que una cercanía, una posesión, para que coman y beban. Y resulta ser que ¿para qué es la comida y la bebida? ¿Para qué es la comida y la bebida? ¿Para qué es? Para memorial. ¿Perdón? Para memorial. Claro. Entonces la comida y la bebida es para que venga un memorial, ¿ya? Muy, muy, muy importante, porque aquí vamos a topar un tema de la mente, ¿no es cierto? A ver. Entonces, ¿cómo le ponemos? ¿Qué hace el memorial en la temperatura? ¿Qué tiene que ver el memorial con la temperatura? ¿Alguna idea? Es el que regula, pues. Ah, perfectamente. Entonces usted lo acaba de decir. ¿Y quién es el que regula? ¿Y quién es el que regula la temperatura en el cuerpo? El corazón, porque es el que bombea. Pero el corazón no regula la temperatura. ¿Quién regula la temperatura del cuerpo? ¿La sangre? Eh, exactamente. Gracias, Rocío. Gracias, doctor. Entonces, por eso, miren. Pero si la sangre no es bombeada, entonces se enfría. Si la sangre es bombeada,
Guiada por el corazón, entonces está caliente. No, el corazón no le determina la temperatura a la sangre. ¿Quién le determina la temperatura a la sangre? Es muy importante. ¿Quién le determina? ¿Quién determina la temperatura de la sangre? Marquito, yo no sé medicina, buenas tardes con todo, pero yo era una persona muy fría y no era mi sangre. Era otra cosa que me mantenía muy fría los pies y era la glándula tiroidea. ¿Quién determina la Entonces, temperatura no de la sé. sangre? El recorrido que hace. Eso, yo creo que eso es. No, pues, sí, usted me dice, o sea, si es que más me fatigo, ¿la temperatura de la sangre va a ser más alta? La respuesta es no. ¿Quién determina la temperatura de la sangre? La temperatura de la sangre la determina la vida. ¿La qué? La vida. Sí, pero sin corazón no hay vida. ¿No? Eso, sin sangre no hay vida. Bueno, sí, pero la sangre tiene que pasar a través del corazón para que la sangre se mantenga caliente. Si no, no se mantiene caliente. Le pongo un corazón automático, como dice un corazón artificial, y no pasa nada. El cuerpo sigue trabajando. La vida está en la sangre, no se olvide el principio, es un principio bíblico. La vida está en la sangre, porque la sangre tiene el alma. Entonces la temperatura de la sangre está determinada por el alma y por la vida. ¿Por qué? Porque esa temperatura está determinada por alguien que ha vivificado la vida. Entonces la temperatura ideal de la sangre, la temperatura de la sangre de Cristo, es la temperatura vivificadora del Espíritu. Porque el Espíritu actúa en la sangre, actúa en la vida, actúa en el alma. El corazón es el más, justamente como acaba de decir, más bien el corazón es el que altera, porque el corazón mete fuego extraño, porque el corazón es perverso, porque el corazón es engañoso, porque el corazón es de noche, ¿cómo es esta palabra? Es sin remedio. Entonces, el corazón no es la fuente. Por eso, la fuente cambia el corazón para que el corazón vuelva a la fuente. Pero la fuente no es del corazón, porque el corazón más bien debería ser el órgano que le lleva o bien a la fuente o bien a la vida. Pero si de por medio está un corazón de piedra, ¿qué pasa, mi querida Erika, con la temperatura? ¿Qué pasa? ¿Qué aumenta? ¿Qué aumenta si hay un corazón de piedra? La iniquidad, pues la maldad. Ahí sí ya la cachó. Ahí sí ya la Marquito, cachó. Sí. perdón, porque como la palabra dice engañosos del corazón, entonces más bien él es el que podría quitarle o no sé, apoyar la temperatura de la sangre, digo yo. Lo dicho, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que el corazón, como decíamos, ¿qué hace un corazón de piedra ahí? ¿Sabe? Entonces el corazón no determina una correcta temperatura. Un corazón de piedra, como dice Ketty, un corazón de piedra hace gente extremadamente fría, en el sentido de que de fría, no, por el contrario, es extremadamente violenta, es extremadamente peligrosa, esa es la palabra, más que por temperatura, porque dice, qué sé yo, este es muy frío en las cosas, no, por el contrario, su temperatura es muy elevada, la temperatura de sus acciones son muy violentas, son muy elevadas, así que, eh, así que, eh, eh, así que, mire, el mejor ejemplo es Nati, como comentábamos el día martes. Para que Nati se cure de la temperatura alta, ¿qué necesita? ¿Qué necesita Nati? Necesita de su sangre, porque en su sangre está la vida. Porque si su sangre, si el sistema inmunológico de su sangre y de su cuerpo no responde, por más que se tome todos los medicamentos del mundo, los medicamentos que hacen en su cuerpo y en su sangre, Nati, son paliativos. Pero la vida, ¿qué hace en su cuerpo? ¿Qué está haciendo la vida en su cuerpo?
está utilizando todos los mecanismos de su cuerpo para darle vida y para que su cuerpo se regenere y para que su alma se fortalezca y para que eso en lugar de sacarle a la enfermedad, ¿a quién tiene que salir? ¿Quién tiene que salir avante? Tiene que salir avante el verdadero, exacta, tiene que salir avante la verdadera Natalie, que tiene vida, que lleva vida. Y tiene que salir avante un espíritu vivificador, no alguien que ha vencido una enfermedad, sino un espíritu vivificador que está escribiendo, como decíamos, algo nuevo. Entonces, miren, les lleva a su mesa, porque Dios es extremadamente puntual, porque miren los acontecimientos. ¿Qué le parece este 24:13? ¿Qué dice? Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. ¿Qué tenían escrito ellos? Este es importantísimo. Yo creo que con este estamos entendiendo hoy lo que está pasando. Miren, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una y dijo, ¿qué dijo el pueblo? Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Entonces, ¿qué está diciendo el pueblo? ¿Qué tipo de mesa tiene este pueblo? ¿Qué tipo de temperatura tiene este pueblo? Una mesa de esclavos, Marquito. Una mesa de esclavos, exactamente, una mesa de esclavos. Exactamente. Entonces, ¿por qué les lleva a los ancianos? Les lleva ¿a qué? ¿A una mesa de rey o a una mesa de esclavos? ¿Y ellos con qué bajan? ¿Con una mesa de rey o una mesa de esclavos? Entonces, ellos salieron satisfechos de pronto el estómago, pero la temperatura de su sangre o la temperatura abajo del desierto, la temperatura de sus propios cuerpos, la temperatura de la iniquidad, ¿cómo estaba la temperatura de la iniquidad abajo? Estaba altísima. Y resulta ser, ¿quién venció más? ¿La temperatura de la iniquidad o la temperatura de lo que comieron y bebieron? ¿Qué fue más fuerte? Pregúnteles a Nadab y a Abiú. Entonces, comer y participar de una mesa santa, de un Pentecostés, ahora nos hace ver, nosotros estamos haciendo todas las palabras o estamos escuchando. Y para escuchar, para hacer, ¿qué se necesita? Para hacer se necesita ser esclavo, pero para escuchar, ¿qué se necesita? Para escuchar se necesita... Hijo. Por eso, para escuchar se necesita oído, se necesita sonido. En otras palabras, para escuchar se necesita bajar la temperatura de la iniquidad, ¿sí? Bajar la temperatura de la iniquidad y subir la temperatura ¿de qué? De la sangre. Y subir la temperatura de la sangre. Amén. 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 Exacto. Entonces, hoy, estos días, está subiendo nuevamente. Estamos en estos meses, está subiendo la temperatura de la iniquidad para mostrar la temperatura de su sangre. Y resulta ser que la temperatura de su sangre, ¿cómo está? No me conteste. Entonces, vamos solamente con ellos. Y mire, ¿cómo está la temperatura de Moisés? Éxodo 24:2. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. ¿Cómo está la temperatura de Moisés? ¿Qué opina? ¿Cómo estaba antes? Bueno, no me conteste. Mire, ahora escuche esto. ¿Qué le parece? ¿Qué semejanza y qué diferencia encuentra? Éxodo 24:7. Luego tomó el libro del pacto. ¿Verdad que no estamos resolviéndoles el problema de ellos, sino que estamos viendo la realidad de nuestras cosas, la realidad de nuestras vidas? Lo que yo le estoy diciendo es que la temperatura está alta, la temperatura está subiendo. Y si cuando sube la temperatura, la iniquidad está subiendo. Cuando sube la iniquidad, lo que sube es el nivel
el nivel de, ¿qué se podría decir? El nivel de caos, o sea, cuando sube la iniquidad, lo que sube es la confrontación de ley, una confrontación legal, esa es la palabra, ya, eso es. Cuando sube la iniquidad, existe una confrontación legal, una confrontación de ley. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con todo este levantamiento? Pues lo que está ocurriendo es que se está levantando, están enfrentándose leyes contra leyes. Entonces, cuando se levanta la iniquidad, ¿qué se confronta? La iniquidad, ¿con qué se confronta? La iniquidad, ¿por qué sube la temperatura? Esa yo creo que sería una buena pregunta. ¿Por qué sube la temperatura de la iniquidad? Porque la iniquidad la iniquidad arrastra iniquidad. La iniquidad es un dominó. La iniquidad es el aparecimiento de una ley injusta. Cuando aparece una ley injusta, ¿qué se le suma después? Se le suma otra. Entonces, cuando se le suma otra ley injusta, ¿qué aparece? Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? ¿Qué hace la iniquidad? La iniquidad va desarrollando iniquidad. La iniquidad se une a la iniquidad, porque la iniquidad es el mostrar una ley que no tiene las características. La primera cosa, la ley de la iniquidad va en contra de la justicia, por ponerlo así, ¿ya? En contra de la vida, en contra de la sangre, en contra de la temperatura correcta. Entonces, cuando sube el nivel de iniquidad, aparece una ley, aparece un problema, aparece un conflicto que se va uniendo a otros, a otros. O sea, para mí es muy claro esto, que cuando aumenta todas esas cosas, cuando aumenta la injusticia, a ver, el dominó, aparece la iniquidad en el papá, o aparece la injusticia, porque iniquidad podríamos unirlo con injusticia. Aparece la injusticia aquí en el pueblo de Israel. Se une la injusticia de uno. ¿Quiénes tenían que hacer justicia? Se une la justicia o la justicia propia. La justicia propia primero de quién? De Moisés. Luego de quién? De los ancianos. Y de los ancianos la justicia propia, ¿a dónde se va desarrollando? A todo el pueblo. Y todo el pueblo, ¿cómo termina? Termina mostrando que ausencia de un verdadero fuego, ausencia de un verdadero recorrido. Entonces, ¿qué hizo la iniquidad? Pues se desarrolló y desvió del recorrido. Punto. Caso parecido. Aparece una manifestación, se siguen uniendo otras manifestaciones. Y si nosotros vemos en esta parte todo lo que va ocurriendo, cualquier parecido con las cosas que están ocurriendo, simplemente es la iniquidad que sigue su curso. Y el curso de la iniquidad, ¿a dónde va? El curso de la iniquidad es buscando justicia. Pero mientras más busca justicia, ¿qué hace mientras más busca justicia? Más ahonda los problemas. Y mientras más ahonda los problemas, ¿qué va a salir? Va a salir una temperatura, va a salir una lava ardiendo. ¿De qué? De iniquidad. Bueno, entonces, por eso, mire su cuerpo. Éxodo 24:7. Dice, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. ¿Ya? Dice, tomó el libro del pacto y lo oyó a oídos, y lo leyó a oídos del pueblo. Y el 24:12, el Señor dijo, sube hasta mí y espera y te daré las tablas de piedra con la ley. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Vuelvo a mostrar el acontecimiento, el orden de los acontecimientos. En el 24:7, Moisés toma el libro del pacto que él escribió y lo lee a los oídos del pueblo. Y más abajo, posterior a eso, en Éxodo 24:12, y Jehová le dice a Moisés, sube hasta mí al monte y espera y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos.
¿Qué le parece? Entonces, ¿qué escribió Moisés? ¿Qué escribió? ¿Qué escribió? Ahora, mire la parte que sigue. Cuando él leyó a oídos del pueblo, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos y escucharemos. ¿Qué le parece? Entonces, ¿por qué arriba? La pregunta es, ¿por qué arriba dicen, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho? Y abajo hace mención, ¿qué haremos y escucharemos? ¿Por qué ese cambio? Yo tengo diferente, Marquito. Yo tengo, primero, cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Cumpliremos, pero no hay el escucharemos ni el obedeceremos, ¿verdad? No. Y Ya, abajo, ahora, y en el 7, ahí sí dice obedeceremos y haremos. y ahí sí dice escucharemos, porque la palabra obediencia en la Biblia no hay obediencia si no hay un escuchar. Y a lo menos en esto es clarísimo eso. Entonces, ahora yo le pregunto, al final, ¿qué fue lo que escucharon? Y al final, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, ¿qué fue lo que... Primero la pregunta es, ¿qué es lo que escribió Moisés? Su ley, no la ley de Dios. Escribió, o sea, escribió lo que interpretó se anticipó a lo que escuchó. Esa es la palabra. Escuche. Escribió lo que escuchó. Eso hizo Moisés. ¿Sí? Lo que quiso escuchar. Y lo que escuchó. Y lo que escuchó. Pero hay un problema. Aquí, ¿cuál es el problema que le faltaba? ¿Dónde estaban sus oídos, Marquito? Y todo lo que usted quiera, pero aquí hay un problema con Dios, porque Dios, ¿qué le dice? ¿Qué te falta? ¿Qué le falta? El 24:12. ¿Qué le falta? Le dijo a Moisés, sube hasta mí y espera y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. ¿Qué le falta? ¿Qué le faltaba a la ley de Moisés? ¿Qué le faltaba? Le faltaba escritura. Entonces, el problema, le resumo para mí, más que todo en estas cosas, es para darle una secuencia a mí, porque cada uno está claro. ¿Cómo puede, la pregunta es, ¿cómo puede él escribir si todavía él no le enseñan a escribir? ¿Quién le enseñó a escribir a él? ¿Quién le enseñó a escribir a él? ¿Y quién le enseñó a escribir a usted? ¿Quién le enseñó a escribir a Moisés? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a escribir a Moisés? Egipto. Faraón. Exactamente. Entonces, el momento que le dicen escribieron, significa le escribieron y él escribió. Y a pesar de oír de Dios, Dios le dice, entonces Dios, ¿qué le está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Los 40 días nos está diciendo, hey, no importa que sepan escribir, no importa que yo les haya enseñado a escribir, pero necesitan una nueva escritura, porque yo no soy el mismo escritor de ayer, sino yo soy el escritor de siempre, que escribo algo nuevo. Entonces estos 40 días, como hemos mencionado, vemos ahí un problema, ¿no es cierto? La escritura, entonces, a la escritura nueva, ¿qué le dicen ellos? ¿Qué le dice el pueblo de Israel a la escritura nueva? A la escritura nueva le dicen, nosotros haremos, es decir, nosotros somos esclavos.
A esa le dicen nueva. Y a la escritura vieja, porque aquí hay dos representantes. El representante del escritor nuevo. ¿Quién es el escritor nuevo? El escritor nuevo es Dios. ¿De acuerdo? ¿Quién es el escritor viejo? El escritor viejo es... ¿Quién es Moisés. el escritor? ¿Ah? Moisés. Exacto. Exacto. Entonces, Moisés, el problema de Moisés es que tiene, como decían estos, tiene doble escritura y resulta ser que Dios mismo les lleva a él, porque el amor de Dios es individual y es por su pueblo, pero a él mismo le confronta con su propia escritura, con la escritura de Dios, con su escritura antigua. Entonces, se da cuenta. ¿Y por qué le dicen sí? ¿Por qué le dicen sí a Moisés, el pueblo de Israel? ¿Y por qué en cambio le dicen a Dios? A Dios le dicen, preferimos la vieja escritura. Y a Moisés, sí, queremos tu escritura. ¿Por qué le dicen eso? Porque ellos tienen ese mismo problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la temperatura. El problema es la iniquidad. Entonces, ¿a quién amaban más ellos? ¿A quién amaban más ellos? O mejor dicho, ¿a quién ama más usted? ¿A quién ama más usted? ¿A quien usted hace lo que dicen? ¿O o a quien usted escucha y escucha? ¿A quién ama más? El pueblo de Israel, ¿a quién está amando más? ¿A Moisés o a Dios? A Moisés. Ahí está fácil, ahí está clarita la pregunta. El pueblo está diciendo, te amo, Moisés. Y si le aman a Moisés, ¿cómo pueden decir que le aman a Dios? Porque a Dios no quieren escucharle. A Dios dicen no. A Dios no es que no le dicen no le escuchan, pero lo que tácitamente están diciendo no escuchamos. Ahora, ¿por qué no le aman a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la iniquidad. Exacto. Porque hay algo está ahí. Porque cuando aumenta la iniquidad, ¿qué sucede? Se enfría el amor. Ese es el punto que menciona Cristo Jesús. Ese es el problema. Al aumento de la iniquidad, se enfría el amor. Al aumento de la iniquidad, afecta a la sangre. Al aumento de la iniquidad, sube la temperatura. Al aumento de la iniquidad, se muestra la condición de ese verdadero amor. Entonces, si aman a Moisés, ¿qué es lo que quieren de Moisés? ¿Y qué es lo que quieren de Dios? Así que ahora, ahora, Dios les lleva, escuche, vamos ahora sí, lo mismo. Dios les lleva, ¿a dónde les lleva? 24:11. ¿A dónde les lleva, Mayra? Les lleva a comer y a beber con ellos. ¿A dónde les lleva Dios? ¿A dónde les lleva? A su mesa. Ah, La les verdadera. lleva a su mesa. Y les lleva a su mesa, ¿verdad? ¿Por qué les lleva a su mesa? ¿Para qué les lleva a su mesa? ¿Para darles de comer o para qué? Para saber cuál es su verdadero apetito. Perfecto. Para ver cuál es su verdadero apetito. Muy bien. Ketty. Para exponer a la iniquidad que ellos tenían. Perfecto. Para exponer iniquidad. ¿Para qué más les lleva a su mesa? Ah, ya le cachó. Entonces, ¿para qué les lleva a su mesa? Para el partimiento y la sangre de Cristo. Amén. 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 Para darle su amor, Marquito, pero no entendieron. Su amor. Perfecto, Ketty. ¿Y cuál es el amor que les estaba dando?
¿Llenarles la panza o cuál? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor? El De amor, que ellos sean como Él, o sea, ser santos. escuche, por eso el amor no es lo que comen, el amor es el lugar que ocupan. Entonces, ¿qué lugar ocuparon ellos? ¿En la mesa? ¿Encima de la mesa o debajo de la mesa? Esos estaban como perrillos comiendo las migajas. ¿Eh? Entonces, ahora, si ellos se ocupan el lugar, traduzcamos esto, ¿no es cierto? Si ellos se satisfacieron, si satisfacieron su hambre y su sed de justicia, porque esa es. Entonces, el momento de satisfacer el hambre y la sed de justicia, Dios le está siendo justo con ellos para que ellos vayan y sean, ¿qué? Justos, ¿en dónde? En una tierra de iniquidad. ¿Por qué? ¿Qué es el desierto? Eso es, no es o no una tierra de iniquidad. Claro, claro. Entonces, el desierto es la tierra de iniquidad que les muestra una temperatura alta, pero que les muestra la temperatura correcta de Dios. Así que, imagínense. Entonces, el momento que ellos subieron, el momento que bajaron, ¿qué pasó con la temperatura de ellos? Como dice Ketty, ¿qué pasó con el amor de ellos? ¿Qué pasó? ¿En qué se tradujo el amor? Se enfrió el amor, Marquito. Sí. ¿Y cómo enfriaron el amor? Marquito, tal vez en desprecio hacia Dios, ¿Cómo? o sea, en desprecio, porque Dios los hizo convidar su mesa, pero ellos no supieron eh, tener esa posesión que dio, posicionamiento, no se posicionaron de lo que Dios le dio en la mesa. Entonces, ahí es donde, mire, ahí es donde entran 40 días para escribir. Ya, Dios está escribiendo. Ahora, ¿qué escribieron ellos abajo? ¿Qué escribieron abajo ellos? Lo mismo que escribió Moisés, o algo menor que escribió Moisés. Entonces, ¿qué escribieron ellos abajo? Marquito, si el pueblo dijo que harían lo que el Señor había dicho, ellos escribieron lo contrario. No, pues no, esa es la cuestión. No se puede hacer nada sin que haya una escritura. Ahí le cachó. Vuelvo. No puede haber nada sin que haya una nueva escritura. Nuevamente, nuevamente. ¿Cómo ellos podían? ¿Cómo Moisés podía escuchar? ¿Cómo el pueblo podía escuchar? ¿Cómo los ancianos podían escuchar? Sí, ¿cuál era la escritura de ellos? ¿Qué tenían ellos escrito? ¿Qué tenían ellos escrito? ¿Qué tenían ellos escrito? Esclavitud. Tenemos, Servidumbre. tenemos escrito el pacto del perro. ¿Cuál es el pacto del perro? De echarse para enfriarse. ¿Cuál es? De volver al vómito. Bueno, también, ¿cuál es el pacto? Comer las migajas. Ya, exacto. ¿Cuál es el pacto del perro? El pacto del perro es hacer, hacer sin, a ver, ¿cómo le digo? Hacer lo que tiene escrito. Entonces, ¿qué tenían ellos escrito? Perros. Les convidaron a la mesa. ¿En dónde se quedaron? En la escritura como perros. Bajaron escritos. Ahí les escribió Dios. ¿Qué les escribió Dios? Les dijo, lo que les escribió es,
tienen 40 días para tener otra escritura. ¿Qué fueron a escribir abajo ellos? ¿Qué escribieron abajo ellos? Somos. Perros, perros, perros. ¿Y cómo estaba la calentura después de que bajaron? ¿Qué pasó con la calentura de los perros? ¿Qué pasó? Se enfrió. No, pues por el contrario, se calentó más. Porque ya no tenía ni la sombra del Moisés, pues. ¿Ya? Pero Entonces, se endureció más porque el corazón se hizo más duro. Y eso es más frío. exacto. Entonces la iniquidad, les jugó la iniquidad es la ley del perro, esa es la palabra. Entonces, por eso, la ley de Moisés con la ley de Dios, eso dice Gálatas. ¿Quiere leer lo que dice Gálatas? Sí sabe lo que dice Gálatas, ¿no es cierto? Refiriéndose a ¿dónde está? No, no, espera un ratito. No es Gálatas, no es Gálatas, es. De lo que habla del amor, que es servicial, el amor es comprensible, el amor es servicial. Primera de A Corintios. eso se refiere, ¿no? Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 3, 6 y 7. Dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Entonces, por eso decía, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo será aún más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Porque en verdad, lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que la sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más con gloria lo que permanece. Teniendo tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. No como Moisés. Moisés ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en él, a fin de que aquello que, en el fin, su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Entonces, nuevamente, la escritura de Moisés es diferente a la escritura de Dios. La escritura de Moisés tiene una gloria, como dice. La escritura de Moisés tiene un pacto. La escritura de Moisés tiene una calidad, tiene una expresión, tiene una potencia, tiene un poder, tiene una autoridad. Pero cada vez más bien, de llegar a incrementarse, más bien se fue desvaneciéndose. Entonces, todo esto, ¿por qué?
Porque si tiene escrito la misma situación, pues, ¿qué va a pasar? Si tiene escrito lo de siempre, lo que hace va a estar en función de esa escritura. Entonces, para cambiar la forma de escuchar, ¿qué tiene que primero hacerse? Primero tiene que escribirse lo que tiene que escribirse correctamente. Y lo primero que se estaba escribiendo es, no el lugar de la mesa, no es debajo de la mesa. ¿Sí? El lugar de la temperatura, el lugar de todas estas circunstancias, no es lo que ellos pensaban, sino lo que tenían que hacer es, nuevamente, volver a la escritura correcta, para que la escritura correcta dé el sentido del fuego, de la vida, de la gloria, como dicen, de la justicia correcta. Bueno, entonces, la escritura, bajan ellos, ¿y qué escritura? Sube Moisés, ¿y qué escritura sigue manteniendo? A pesar de estar con Dios, Moisés sigue manteniendo la misma escritura, y ellos cuando bajan, siguen manteniendo la misma escritura. Y la misma escritura es el lugar que ellos estaban ocupando. Entonces, el lugar que ellos estaban ocupando, eso lo dicen desde el principio. Nosotros no podemos ser oidores, porque para ser oidores se necesita una nueva escritura. Y nosotros, lo que escuchamos ya es lo que está escrito. Lo que está escrito es, lo único que buscamos es un enfriamiento. Entonces, para la iniquidad, ¿qué es el amor? El amor es enfriamiento. Para el amor, ¿qué es amor? ¿Qué es amor? Acercamiento. Es acercamiento. Es nueva escritura. Amor es una nueva escritura. Porque amor siempre va a ser, la característica del amor es que es un pacto que se va renovando. Entonces no es un pacto nuevo, sino, como se mencionaba, es un pacto que se va renovando. Y el momento que no se renueva, significa que no ha habido ni pacto, ni ha habido renovación, sino lo que ha habido es una vieja escritura. Amén. Amén. Así que, ¿qué está escribiendo? ¿Qué está escribiendo el mundo ahora? Iniquidad. Iniquidad. ¿Qué es lo que escribieron ellos? ¿Qué es lo que escribió, qué es lo que escribió Moisés? Iniquidad. Enfriamiento. ¿Ah? ¿Qué es lo que escribieron los ancianos? Peor todavía, más iniquidad. Iniquidad. Entonces, hay tres escrituras, ¿no es cierto? ¿Cuál? ¿Amor? O mejor dicho, pacto. Bueno, esa es la de Dios. Pero las otras, si ve, enfriamiento, enfriamiento, iniquidad, ¿y qué más? ¿Qué más era? Ya con esas, Acercamiento es la de Dios. claro, la de pacto es la de Dios, la Ujú. nueva escritura es la de Dios. Pero los P, Marquito. ahí, ¿me escucha? Sí. Ya, entonces, em, ¿cómo está esa escritura en estos días? ¿Cómo está, cómo está, cómo está esa escritura? ¿Enfriamiento, iniquidad o qué se podría decir? O, o fuego renovado, o pacto. Nuevo pacto, esa es la palabra. Renovación del pacto. Adri, ¿algo que desea mencionar? Perdón, Marquito. Sí,
Sí, pensé que como tenía su micrófono abierto, algo que quería mencionar, pero yo creo que ahí estamos para que este Shabbat, nosotros, lo que está escribiendo el mundo, miren, lo que está escribiendo el mundo está pidiendo calma, o mejor dicho, la situación actual está pidiendo calma. ¿Qué más? Eh, eh, la escritura que nuevamente está apareciendo es iniquidad. ¿Qué más? Injusticia, eh, descanso, qué sé yo, y después ya va a venir festividades. Pero, ¿cuál es nuestra escritura? ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros? ¿Qué es lo que está pidiendo nuestro espíritu? ¿Qué es lo que está pidiendo Dios? Una nueva escritura. Amén. Vamos a orar, si les parece. ¿Alguna pregunta? Adri, Ketty, Mayra, Lina, Rocío, Carmita, Nancy. No, Marquito, está todo claro. Muchas gracias. Ketty, Estoy pensando, Marquito, que tengo que de nuevo masticar lo que es el amor del Señor. Eso estaba pensando mientras estaba hablando. sí, por favor, el mejor ejemplo es justamente el pueblo de Israel que escribió. El pueblo de Israel escribió iniquidad, iniquidad. El pueblo de Israel, ¿qué más escribió? ¿Qué más escribió? Escribió, Escritura antigua, o sea, no renovó. escribió fiestas, pero mire lo que escribió. Tenemos 40 días para ver lo que escribieron ellos. Escribió fiestas. ¿Qué más escribió? Escribió dioses. ¿Qué más escribió? Somos perros. Escribió exactamente, escribió, nosotros escuchamos escuchamos a los que escriben, no queremos amar a Dios, queremos amar a nuestra propia iniquidad. Escribieron perros y por lo menos de eso por lo menos de eso ya creo que ya es el punto ya extremo de las cosas, pero ¿qué escribió entonces? ¿Qué escribió Moisés, por ejemplo? ¿Qué escribió Moisés? ¿Sí ve? ¿Qué escribió Moisés? Yo no quiero una gloria, yo quiero una gloria como la de Egipto, pero yo no quiero una gloria que va creciendo, sino yo quiero una gloria que más bien se va consumiendo. ¿Y qué escribieron los ancianos? Pues los ancianos lo mismo, el hecho de volver en lugar de avanzar, el hecho de volver atrás a buscar la sombra de las cosas, a buscar la tranquilidad de las cosas en lugar de mover el espíritu. Entonces, y ahora, qué es lo que le quieren escribir a usted? ¿Y qué es lo que va a escribir usted? ¿Qué es lo que le quieren escribir? No se mueva. ¿Qué es lo que le quieren escribir? Está todo un caos. ¿Qué es lo que le quieren escribir? La iniquidad, que hay mucho sol. ¿Qué es lo que le quieren escribir? Pero realmente, ¿qué es lo que estamos escribiendo? Tenemos que mover espíritu, tenemos que mecer, tenemos que ser flechas. La escritura que sigue predominando es: nosotros somos flechas, nosotros tenemos trayectoria, nosotros buscamos trayectoria, o sea, Dios nos ayuda a buscar nuestra trayectoria en Dios, pero nosotros no somos estáticos, nosotros tenemos escritura, pero nuestra escritura es para tener proyección. Amén. Padre, Padre, yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús que a través de tu espíritu, a través de tu palabra, el Shema, antes de que lo podamos escuchar, primero tiene que ser escrito. Yo bendigo porque tú has escrito toda nuestra vida y hoy renuevas la escritura de que nosotros somos tus hijos, de que nosotros somos flechas. Tú escribes que nuestro lugar, que nuestra escritura ya no es la misma de ayer, no es la misma del año pasado, sino nuestra escritura es de lo que tú estás escribiendo,
porque lo que tú estás escribiendo siempre, Señor, será una trayectoria, porque lo que tú escribes es una gloria que continúa. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo que nos has sacado, o por lo menos, Señor, nos muestras para no volver atrás, ni como perros, para no buscar una sombra, ni como los que se revuelcan y vuelven a lo mismo, sino, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, como los que caminan, para que todo lo que tú, Señor, estás escribiendo nos lleve, abriéndonos campo, nos lleve, Señor, hacia ese altar, hacia esa tierra prometida. Y por eso, nuevamente, Padre, la bendición de que esas vírgenes prudentes en el nombre de Cristo Jesús se renuevan el aceite. La bendición, Padre, porque lo que santifica, lo que santificó, lo que santificó a Moisés, lo que santificó al pueblo de Israel, lo que santificó el acercamiento fue lo que tú escribiste. Y lo que tú escribiste, Señor, en tu altar para acercar, Señor, a tu mesa, fue, Padre, el derecho, la justicia de acercarnos para ocupar el lugar. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, lo que santifica en lugar, Señor, de esa necedad, en lugar de ese pacto viejo, lo que santifica, Señor, ese acercamiento, siempre será un pacto nuevo, de una sal nueva, de una ley nueva, que, Señor, es fuego consumidor para seguir en el nombre de Cristo Jesús, dándole, Señor, a tu espíritu, dándole, Señor, a nuestra sangre, dándole, Señor, a nuestro caminar, en lugar, Señor, de este calor, a un enfriamiento vano, pues dale, Señor, una escritura verdadera. Y bendito seas por estos 40 días que se van completando, en donde, Señor, la escritura cada vez lleve más fuego, lleve dirección, lleve autoridad y lleve posicionamiento para tomar el lugar que tú nos has dado, el lugar de hijos en cualquier lugar en donde quiera que vamos. En el nombre de Cristo, la bendición de tus hijos en la casa del Dabar, porque, Señor, el lugar que nos has dado en el centro de las naciones, el lugar que nos has dado en la casa del Dabar, pues, Padre, con cada culto, con cada renovación, con cada acercamiento, pues, Señor, es fuego santo que nos permite saber cuál es nuestra posición día a día, y hoy, Señor, nuestra posición en el Shabbat. Así que la bendición en este Shabbat, porque ese Shabbat, Padre, siempre será de santidad, de mecimiento, de acercamiento, y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, un Shabbat que echa fuera esa frialdad y esa iniquidad para volver, Señor, a tu sangre, a tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat, bendiciones, y el día domingo, pues, continuamos. Un abrazo. Amén. Bendiciones, Gracias, Marquito. Bendiciones. Amén. Buenas a todos. Gracias, pastor. Un Gracias, abrazo. chicas. Hasta el domingo.